Bueno, volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre ese país de Pablo Escobar y no tanto de Pablo Escobar, sino del desafío que se enfrentaba en ese momento y que nos hace pensar que de alguna manera, pues desde luego no estábamos preparados ni institucionalmente, ni política, ni socialmente. Se nos escapaba en ese recuento que usted hacía, profesor Cepeda, el tema del MAS. ¿Cómo fue? Para hacerlo claro, ya en contexto. ¿El secuestro de la hija de Jorge Luis Ochoa? Sí. No, de hermana. La hermana. La hermana. La hermana. Y claro. Y otros narcos, de Carlos Leder también fue secuestrado y se les voló, que es quien realmente funda el MAS en alianza después con Pablo Escobar y otros. Y es el primero que secuestró. Es el primer gran secuestro. El primer narco secuestrado, de verdad. Entonces, ahí viene la decisión ya de Pablo Escobar y sus amigos, sus aliados, de decir, bueno, la liberamos. Él se compromete a decir, la liberamos a lo que sea, a sangre y fuego. Entonces viene una acción muy violenta contra los que ellos suponen que la tienen, que es el M-19, si no estoy equivocado. Entonces atacan ya indiscriminadamente familias y tal, hasta que el M-19 tiene que ceder, entregarla, pero terminan aliados. Ese es el problema. Negocian, dice usted. Eso dicen que negociaron. Moncho. Sí. Hacen un acuerdo para no secuestrar. Él escribió un libro sobre eso. A ver, secuestrar más narcos. Pues se encontraban en la extradición, porque los dos eran sujetos de extradición para Estados Unidos, tanto los líderes guerrilleros como los líderes del narcotráfico. Y en esa guerra de recursos en los que unos utilizan las vías ilegales para importar armas y exportar coca, pues se encuentran en los secuestros y hacen una alianza, porque Pablo Escobar se consideraba un hombre de izquierda en comparación con los otros narcotraficantes que eran de extrema derecha y que peleaban con la guerrilla porque se disputaban territorios. Empezaron como aliados también las FARC y algunos sectores de Rodríguez Gacha en especial, porque en los sitios donde había coca y laboratorios, pues el control estaba en manos de las FARC. Y ahí al principio hicieron acuerdos, hasta que empiezan a faltonearse entre ellos y Pablo y Gacha desata la guerra contra las FARC. En cambio, Pablo Escobar siempre mantuvo una cierta relación de cercanía, sobre todo con el M-19, más que con las FARC. Con las FARC creo que fue muy distante. ¿Y el episodio del Palacio de Justicia? Ahí se encuentra. Es que un libro también sobre eso. Ahí también hay alianza. No, hay mucho mito. En realidad, el M-19 hizo esa operación completamente solo. Sí le pidió un respaldo en armas a Pablo Escobar y eso está bastante ilustrado. Pero se confunde mucho y era muy fácil echarle la culpa al M-19 de haber hecho una alianza con Pablo Escobar que nunca existió en la vida real en ese episodio. Apoyo sí, apoyo en armas que nunca llegaron, por cierto, que menos mal no llegaron, porque si hubieran llegado el tanque que entró por la puerta principal, pues hubiera sido bombardeado con una mina antitanques si no hubieran entrado. Eso fue lo que les falló. Pero hay una alianza política, y de hecho la toma fue el día en que se aprobaba o no la extradición por parte de la Corte, de la Sala Constitucional en ese momento. En el momento en que estaban discutiendo la sentencia, entra el M-19, entonces sí había una concordancia, no fue totalmente accidental, pero no había un acuerdo militar ni un acuerdo pues de narcotraficantes en los que se ayudaran. Había un acuerdo político. Fuertemente, un acuerdo político contra la extradición y por cambiar el sistema político del país, que Pablo Escobar quería tomarse el poder político porque le parecía mucho mejor que ser un rico, ser un poderoso rico. Y por eso se metió al Congreso. Entonces se encontró con el M-19 en el mismo propósito y los acompañó y los protegió muchas veces. Claudia. Pero es que pues siempre es bueno, digamos, recordar la historia como lo hemos hecho hasta ahora, pero me parece también que es importante pensar, volver a la pregunta original, digamos. Sí. No, es que ya ¿cuál es la sociedad, digamos, que produjo ese fenómeno y cómo se compara con la sociedad que tenemos hoy? Y era que hay varios factores, digamos, que no han cambiado, muchos sí han cambiado sustancialmente, pero siguen siendo factores muy estructurales. Y es que en la mitad del territorio de Colombia no hay Estado. O sea, nosotros somos una sociedad que se ha acostumbrado a ocupar el 40% del territorio. En el 40% del territorio construimos ciudades, mercado, infraestructura, Estado, partidos, instituciones, y en la mitad del territorio no. Y en esa época, para la mitad de la población de Colombia, no había Estado. El Estado eran los Pablos Escobares, o las FARC, o los PRTs, o los M-19, o lo que fuera. Una serie de poderes de facto, armados, que claro, lo que ocurre es que siempre eran poderes, digamos, las FARC eran poder de facto en las zonas de colonización desde los 60s. Lo que ocurre en los 80s es esa convergencia, digamos, en que el narcotráfico les dio una fuente de autonomía de recursos a todos.
a los narcotraficantes en sí mismos que pudieron pues crear sus propios ejércitos, no tener que depender de contratar por ahí sicarios de otros, sino crear sus propios ejércitos, a las guerrillas que les dio una dimensión enorme, digamos, guerrillas como el M-19 dijeron, bueno, o nos volvemos pues un ejército a punta de narcotráfico o nos salimos ya de esta guerra, pero digamos, aquí no hay manera de mantenerse como una guerrillita ahí, ¿no? Medio urbana y medio hippie y tal, no como era su filosofía original, si no nos metemos de lleno en el narcotráfico y mejor se salen, digamos, y el PRT también se sale y otras más pequeñas se salen. Y las que se quedan, el ELN y las FARC, se quedan y se meten a fondo en el narcotráfico porque es que si no, no iban a superar la guerra. Entonces, digamos, el país de entonces, pero también el país de hoy. El país de hoy, María Jimena, es un país en el que en el 40% de la población, perdón, el 40% del territorio de Colombia no tiene Estado. Sí, estamos igual que hace 20 años en ese sentido. No, antes era peor, antes era más de la mitad del territorio y casi la mitad de la población. Entonces, digamos, hemos mejorado un poquito, pero ahí hay un problema estructural de fondo. Y todavía, digamos, parte de lo que estamos viendo, si logramos hacer unas negociaciones, digamos, para desmovilizar a las FARC y demás, es cómo vamos a reemplazar a las FARC. O sea, las FARC son el quinto empleador del campo colombiano, para que empecemos. Digamos. Primero son los cafeteros. El quinto empleador del campo colombiano son las FARC. O sea, aquí el problema no es solamente cómo le vamos a quitar unas armas a las FARC. Aquí el problema es, por ejemplo, cómo vamos a administrar nosotros, desde la sociedad, desde las instituciones legales, desde el mercado legal, a las 60.000 familias cocaleras que administran las FARC. Ese es nuestro desafío, ese no es un problema pues, de quitarle unas armas a las FARC. ¿Cómo vamos a llevar carreteras? Que no hemos llevado carreteras nunca. ¿Cómo vamos a realmente hacer justicia? Porque mandamos al ejército, y está bien, gracias a que mandamos al ejército, en buena hora, es que tenemos a las FARC sentadas negociando, pues, porque no fue que de repente se volvieron queridas, ¿no? Sino que les dimos un plomo bárbaro durante 15 años hasta que se sentaron seriamente a negociar. Pero no hay policía. Una región como Montes de María, por ejemplo, para darle un ejemplo. La región Montes de María es el ejemplo de Colombia porque hace 8 años ni hay paras ni hay guerrilla. Fue liberada por el ejército. Fue liberada en la época del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Correcto. Y dimos de baja a los combatientes de las FARC, no quedó ni uno vivo. Sí, todos los comandantes se fueron. Sí. Y los rasos también. O quedaron capturados o quedaron muertos. Los paramilitares, unos se desmovilizaron y declaramos esa zona hace 8 años. Es un ejemplo porque, digamos, es lo más cercano a cómo sería una Colombia en posconflicto. Vaya a Montes de María. Sí, todavía no hemos logrado que haya carretera. La transversal de Montes de María, que es una carreterita pues de 42 kilómetros. Mire cómo se tomaron las tierras. De 42 kilómetros no la hemos logrado terminar en 7 años. Las tierras, más de la tercera parte de las tierras de Montes de María, están compradas ilegalmente por gente que lo que hizo fue decir, hay mucho despejado de tierra barata, qué dicha, venga a ver pues. Personas prestantes que están metidas en política y todo, muy importante. La Palma creciendo y entonces... Ese es realmente el problema. El problema es que tenemos una sociedad hiperdesigual, donde más que, digamos, capitalismo, lo que hay es un rentismo, y un rentismo atávico, atado a la tierra brutal, y donde no hay instituciones que regulen ni quién es dueño de qué, ni quién puede hacer qué. Entonces, ahí es donde, digamos, pululan y crecen y se empoderan tipos como Pablo Escobar, a los que nuestra sociedad solo le para bolas cuando amenaza a las élites urbanas y al poder central. Ahí sí les para bolas. Mientras mata campesinos, mientras expropia campesinos, mientras viola mujeres indígenas y negritos, ahí no le para bolas. Eso ahí sí que sigan de facto. Pero cuando amenaza a las élites rurales y a la población rural, ahí sí le paramos bolas, cuando ya es demasiado tarde. Yo les quería proponer la tesis, a ver, una pregunta, estamos como vamos a progresivamente digamos, dilucidando interrogantes a través de la historia, pero yo quería 1991 Constitución de Colombia. Moncho decía una cosa que yo creo que es muy cierta. Pablo Escobar y el M-19 querían cambiar el Estado, los dos. Pablo Escobar para uno, sí, pero querían cambiar el Estado y llegó el país a este momento de la Constitución del 91 y todo el mundo dice, muchos han dicho, que esa Constitución nació espuria. No, espuria porque básicamente nació bajo la tesis de que había precisamente que no iniciar ninguna extradición, prohibir la extradición, que era la base de lo que ellos querían, por motivo por el cual hicieron lo que hicieron en el Palacio de Justicia. Esa es la pregunta que les tengo para después de esta pausa. No se vayan, esta es mi cámara.